Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de absoluta salud. El día de hoy vamos a ver un temita muy interesante, acorde a todos los temas que obviamente hemos venido viendo a partir del segundo parcial, del primero, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar viendo la clasificación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Repito, el tema que veremos hoy será la clasificación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, y como ya hemos venido mencionando en varias clases, los derechos humanos se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 al 29 constitucional, en la parte llamada dogmática de la Constitución. ¿Por qué dogmática? Porque afirma dogmas, afirma verdades que no admiten cuestionamientos, son verdades fundamentales. Entonces, los derechos humanos son verdades fundamentales que no admite cuestionamiento alguno, derivado de la importancia que estos derechos tienen para la dignidad y para la vida de una persona, de un humano. Bueno, estos derechos humanos que están considerados en nuestra Constitución del 1 al 29 constitucional se agrupan o se clasifican dependiendo de a qué derecho humano o a qué garantía constitucional corresponda. Hay 4 tipos de agrupamientos o 4 tipos de garantías constitucionales que podemos encontrar. Están las garantías de igualdad, las garantías de seguridad jurídica, las garantías de propiedad y las garantías sociales. Repito, la clasificación de los derechos humanos dentro de la Constitución Política está agrupada en 4: garantías de igualdad, garantías de seguridad jurídica, garantías de propiedad y garantías sociales. Son 4, ¿sale? Y se van agrupando según el derecho humano de que se trate. Obviamente, si se trata de un derecho humano que te asegura una libertad, estará agrupado en garantías de libertad. Obviamente, si se trata de un derecho humano que te asegure una seguridad jurídica, estará en seguridad jurídica. Si se trata de un derecho humano que proteja tu propiedad y tus derechos respectivos a tu propiedad, estará en las garantías de propiedad. Y si se trata de derechos humanos que protegen la vida en sociedad o el cómo tú formas parte de la sociedad, será, por supuesto, garantías sociales. Vamos a empezar con las garantías de igualdad. Vamos a empezar tratando este tipo de garantías. Las garantías de igualdad son derechos que te aseguran una igualdad de trato ante la ley para evitar que el poder público, que instituciones, que las mismas personas de la sociedad puedan vulnerarte o puedan violentarte y darte un trato diferenciado en virtud de tu sexo, en virtud de tu religión, en virtud de tu preferencia sexual, en virtud de tu color de piel, de si eres indígena o no, en virtud de cualquier aspecto discriminatorio, pues. Las garantías de igualdad rechazan cualquier aspecto discriminatorio que pueda existir y por lo tanto aseguran a través de su acción que hay un trato igualitario y de acuerdo a tus necesidades como persona, sin que medien en este trato pues cuestiones discriminatorias como las que les acabo de mencionar, que muchas veces, aunque no querramos y aunque no lo creamos, sucede, ¿no? En la realidad sí sucede. Hay veces que se te trata de una manera diferenciada en virtud de estas cuestiones. Por ejemplo, se da mucho en la cuestión de preferencia sexual. Si tú eres una persona travesti, transexual, homosexual, pansexual, lesbiana, como tú quieras llamarlo, y vas a algunas instituciones o los mismos ciudadanos, a veces se te trata de manera diferenciada, ¿no? Hoy en día ya no es tanto, pero hace 50 años un gay era súper maltratado. Hoy en día no lo es tanto, sin embargo pasa, ¿no? Pasa, sucede. Entonces, pues por eso las garantías de igualdad.
También, por ejemplo, el trato de las mujeres en relación a su sexo, que por ser mujer muchas veces en los trabajos, en la sociedad, incluso en las mismas familias, a veces se nos trata de manera diferente por el hecho de ser mujer. También pasa, ¿no? Personas indígenas o personas que viven tal vez en una situación de pobreza, se les trata diferente en virtud de esa situación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver aquellos tipos de derechos que forman parte de las garantías de igualdad y dónde se encuentran consagrados, en qué artículo de la Constitución Política se encuentran consagrados. Ahorita todavía no vamos a empezar a leer los artículos, nada más lo voy a ir mencionando porque la próxima clase vamos a empezar a leer desde el artículo 1 hasta el 29, ¿sale? Lo vamos a ir partiendo en clases hasta que los terminemos para leer por completo los artículos. Bien, vamos a empezar. Las garantías de igualdad, chicos, las primeras garantías de igualdad están reguladas en el artículo 1 de la Constitución Política, ¿sale? Las garantías de igualdad están reguladas por el artículo 1 de la Constitución Política, que habla acerca del principio de igualdad legal para cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano. 1. Principio de igualdad para cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano. Pues la ley habla que todos deben ser iguales, ¿verdad? Ante la ley. Igualdad de trato, dice todos deben de ser tratados igual ante la ley. Entonces, eso primero nos habla de igualdad por el hecho de que refiere que ante la ley todos somos iguales y todos debemos ser tratados de la misma forma. También habla el artículo 1 del derecho de no ser sometido a esclavitud. ¿De qué hablamos ahí? Pues obviamente el artículo 1 habla de la abolición a la esclavitud y precisa que todo extranjero que sea esclavo en su país y toque tierra mexicana es libre. ¿Por qué? Porque en México la esclavitud está totalmente prohibida. En México no se puede hacer esclavos, no hay esclavitud, lo que refiere a la libertad que tenemos para decidir en todos los aspectos, ¿no? El derecho a la no discriminación, pues es una libertad también, es una igualdad, ¿no? Es la igualdad de trato, igualdad de condiciones, no por el hecho de que yo tenga ciertas condiciones tú me tienes que tratar diferente, al contrario, refiere a la igualdad de trato. Otro de los artículos que también habla o contiene garantías de igualdad es el artículo 2 en su apartado B, que establece establece precisamente los derechos de los pueblos indígenas en pro de la igualdad y la no discriminación. ¿Qué pasa? Los pueblos indígenas desde hace muchos años han sido víctimas de una discriminación, de una desigualdad, de muchas vejaciones, muchos malos tratos que los han ido apartando de la sociedad, ¿no? Sí porque tienen vestimenta diferente, sí porque tienen costumbres diferentes, sí porque hablan o tienen lenguas diferentes, ¿no? Entonces, en virtud de ello, pues en el artículo 2, apartado B, se establece que los pueblos indígenas tienen derecho de igualdad, deben ser tratados iguales a cualquier persona y pues no deben ser discriminados, ¿no? Bueno, otro de los artículos que también tiene garantías de libertad es precisamente de igualdad, otro de los artículos que también tiene garantías de igualdad es el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, ahí se establecen la mayor parte de las garantías de igualdad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ellos. El artículo 4 establece el artículo 4, antes de que siga, es uno de los principios básicos que ustedes deben de tener claros como trabajadores sociales, porque ahí se establecen la mayoría de derechos de igualdad que tenemos como sociedad, además de la mayoría de derechos fundamentales que les interesan a ustedes como trabajadores sociales, como son la vivienda, la salud, etcétera, ¿no? Bueno, el artículo 4 habla acerca del derecho a la vida, que es prácticamente igualdad también.
porque habla acerca de que todos los individuos, todos sin importar la condición de cada uno, tenemos derecho a vivir, derecho a la vida, derecho a la igualdad del varón y la mujer. Mucho ha pasado que en nuestro país a las mujeres y a los hombres se les da un trato desigual. Generalmente a los hombres se les da un trato con mayor, le podemos decir con mayor beneficios, ¿no? Por decirlo así, la mujer siempre ha sido considerada el sexo débil, la que menos puede. Entonces, la ley dice no, ya no. Un derecho humano es la igualdad entre el varón y la mujer y por lo tanto ambos personajes deben ser tratados de la misma manera. También habla acerca del derecho a la protección y organización y desarrollo de la familia. Prácticamente está hablando de la familia, que todos tenemos el derecho a tener una familia, a protegerla, a desarrollarnos. También habla acerca del derecho de decidir sobre el esparcimiento de los hijos, de tal manera que nadie puede coartar tu derecho de esparcimiento de tus hijos. Es decir, el número de hijos que quieres o decides tener. Hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo hoy en día, que deciden no tener hijos y no por eso deben ser tratados de diferente manera. Igualdad. Hay otras personas que deciden tener hijos, deciden tener hasta 6 hijos. Pues ni modo, hay que tratarlos de la misma manera. Igualdad, claro que hay que estar informada sobre planificación familiar para no traer hijos al mundo a sufrir, ¿no? También es el derecho a la protección de salud, que es uno de los derechos que a ustedes más les interesa. También habla de la igualdad, porque dentro de la sociedad hay personas que tienen derecho a seguridad de salud, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, el ISTECH. Sin embargo, hay otras personas que trabajan informalmente o se dedican a los trabajos informales que no tienen una seguridad en cuanto a salud. Entonces la Constitución o los derechos humanos dicen no, esto no puede suceder. Si tú no tienes derecho a salud o no estás asegurado, mejor dicho, no estás asegurado a un hospital, a un servicio de salud, no te preocupes. Acá hay igualdad en México y nosotros vamos a establecer un conjunto de prerrogativas para que tú puedas acceder a la salud, aunque no tengas seguridad social, y por eso es que se establece el Instituto de Salud del Bienestar, el INSABI, ¿no? Que es prácticamente el sector salud para las personas que no tienen algún tipo de seguridad de salud, ¿no? Entonces también es igualdad, ¿no? El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la familia, también habla de igualdad. El derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Este derecho prácticamente habla del agua potable, ¿no? De la distribución del agua potable para todos, y también habla, pues, por ende, de igualdad. Derecho a una vivienda digna y decorosa, también habla de igualdad, ¿no? El hecho de que todos tengamos derecho a vivir en una casa digna, con todos los servicios públicos, aseada y decorosa, aseada, compuestita, vaya, ¿no? Derecho a la niñez, derecho a que todos los niños vivan su niñez. Derecho a la cultura, todos tenemos derecho a disfrutar los bienes culturales que existen en nuestra nación. Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Bueno, ahí terminamos con el artículo 4. Ahora el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también contiene garantías de libertad, como son el derecho a la libertad de profesión, trabajo u oficio que más nos acomode, ¿no? Derecho a elegir a lo que nos querramos dedicar, siempre y cuando sea lícito. Podemos elegir nosotros, tenemos la libertad en el país de elegir a lo que queramos dedicarnos. Derecho a comercio, industria, profesión, lo que nosotros queramos, siempre y cuando sea lícito. Por eso es que nadie puede obligarte a dedicarte o a estudiar algo que no quieras. En México hay libertad de profesión y podemos dedicarnos a lo que nosotros queramos, siempre y cuando sea lícito. Otro de los artículos que contiene
garantías de libertad son precisamente el artículo 12. El artículo 12 establece que tenemos derecho a que no se concedan títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios. Repito, el artículo 12 sostiene que tenemos derecho a que no se concedan títulos de nobleza ni prerrogativas ni honores hereditarios. Y ustedes dirán, profe, ¿y eso porque es una garantía de igualdad? Y yo les voy a decir que es una garantía de igualdad, chicos, porque el hecho de que en México no se otorguen títulos de nobleza ni títulos hereditarios provoca que todos estemos en una situación de igualdad, de tal manera que no hay reyes, no hay virreyes, no hay emperadores, no hay la princesa, la infanta como en España, que tal vez coloca a estas personas de manera superior ante las otras. Aquí no, en México no hay títulos, por lo tanto todos somos iguales, ¿verdad? Bueno, nos vamos al artículo 13, que también contiene garantías de igualdad, que son el derecho a no ser juzgados por leyes privativas o por tribunales especiales. Siempre y cuando no hayas cometido un delito, no tienes por qué ser juzgado por leyes privativas o por juzgados especiales, y si lo cometiste debes de ser juzgado por el sistema tradicional que hay en nuestro país. No debe de haber un sistema o un conjunto de leyes exclusivas para ti, porque eso no sería igualdad para los demás, ¿no? Derecho a que ninguna persona o corporación tenga fuero o goce de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Repito, derecho a que ninguna persona goce de fuero o de más emolumentos que los que sean fijados por compensación de servicios públicos y estén permitidos por la ley, ¿no? Esto habla de que hay ciertos servicios públicos que te colocan en una situación de que no puedes ser juzgado por ciertos delitos, pero la ley establece, por ejemplo, en qué casos. El fuero es eso, que no puedes ser juzgado por ciertos delitos, aunque los cometas. Sin embargo, en México están prohibidos y la ley establece de manera muy, muy estricta, digámoslo así, el hecho de cuáles son estos casos en los que sí se haga una compensación porque ocupes un cargo público, ¿no? También otra de las garantías de igualdad que podemos encontrar en el artículo 13 es precisamente el derecho a que las personas que no pertenecen al ejército a no ser juzgados por tribunales militares. Derecho que a las personas que no pertenecen al ejército no sean juzgadas por tribunales militares. Eso está muy interesante, chicos, porque yo no sé si ustedes saben que las personas que son militares se convierten en servidores de la nación. Entonces ya no son un ciudadano igual a ustedes o a mí. Ya no son ciudadanos iguales a nosotros. Estos son ciudadanos, o sea, los militares son funcionarios públicos, servidores de la nación, y por lo tanto, como tienen un código de ética muy estricto, cuando cometen un delito o cuando cometen algún tipo de acción, ya no son juzgados por los tribunales tradicionales que tenemos en México para cualquier persona. Son juzgados por tribunales un poquito más estrictos, llamados así, que están dentro de su corporación militar. Se llaman tribunales castrenses y son ellos quienes aplican la medida o el castigo a estos militares, ¿no? Porque dejan de ser ciudadanos para convertirse en servidores de la nación. Y ustedes dirán, profe, pero eso no es igualdad. Y sí lo es, chicos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque esos tribunales son un poquito más estrictos, los tribunales castrenses. ¿Por qué? Porque estas personas ya no son ciudadanos, los militares ya son servidores de la nación y por tanto tienen que seguir un proceso judicial distinto porque se supone que tienen un código de ética muy, muy estricto. La libertad radica, o la igualdad radica, en que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a que como no somos militares, no se nos juzgue a través de esos tribunales castrenses, ¿no? Tribunales militares. Nosotros tenemos nuestros propios tribunales y a través de ellos es como se nos debe
se nos debe juzgar, ¿ok? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ya terminamos, nos falta uno. El artículo 31, fracción cuarta, establece derecho a que las contribuciones para el gasto público se fijen en la ley y se sujeten a los principios de proporcionalidad y equidad. Repito, hay otra garantía de igualdad establecida en el artículo 31, fracción cuarta, que establece que el derecho a las contribuciones para el gasto público que fija la ley se sujeta a los principios de proporcionalidad y equidad. Eso está muy fácil. Miren, en el artículo 31 se establecen algunas obligaciones que tenemos como mexicanos. En la fracción cuarta se establece la obligación que tenemos de pagar impuestos. El pago de los impuestos es una obligación, no está sujeta a la voluntad si queremos o no queremos, es una obligación pagar impuestos. Bien, una vez que hemos referido a lo anterior, cuando el artículo habla de la obligación de pagar impuestos, lo hace de la siguiente manera. Es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional a sus ingresos. Menciona dos cosas fundamentales, equitativo y proporcional, de tal manera que nuestra contribución a los ingresos no va a ser igualitaria, porque no todos ganamos lo mismo. Va a ser equitativo y proporcional, y ahí va a radicar la igualdad. ¿Por qué? Porque se están estableciendo contribuciones equitativas de acuerdo a lo que ganas y proporcionales de acuerdo a tus ingresos. Entonces ahí va a radicar la igualdad, que de tal manera que si tú ganas menos, pues te toca contribuir menos a los impuestos, y si tú ganas más, te toca contribuir más a los impuestos. Bueno, ahora sí, ya terminamos todas las garantías de igualdad, y vamos a estar viendo las garantías de seguridad jurídica la próxima clase. ¿Sale, chicos? Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima, corazones. Bendiciones.